cómo era la comunidad Ah, en los 40, 50, 60 de chavo usted. ¿Cuál era la diferencia de la comunidad? ¿Cómo la vivían entonces la comunidad judía en esos entonces? ¿hablas de la comunidad judía? O de ustedes como parte de la comunidad y cada uno de ustedes como persona. Bueno, te voy a decir, la comunidad judía en aquella época estaba dividida. Sefardí por un lado, que ahora ya no pasa eso. Ahora ya somos una comunidad íntegra. Digo, cada vez nos acercamos más y cada vez somos más unidos en todos los sentidos. En aquella época sí había una división muy marcada, donde los askenazim pues éramos los que se suponíamos, nos sentíamos los buenos, y los otros pues se sentían los buenos también, y los otros se sentían los buenos también. No había otros, todos somos judíos. Claro. Pero nos veíamos diferente, esa es la palabra. Ahora la gran ventaja que hay es que ahora todos estamos unidos. Y si no estamos, estamos muy cerca de estar todos unidos. Y hay una gran diferencia en ese sentido. ¿Y cómo era la vida de un judío en esa época? Porque hoy vivimos muy integrados al país, pero ¿cómo eran esos momentos? Unos viviendo en el centro, seguramente está usted por el centro, No. o por... ¿Cómo era la vida? Yo viví en la Condesa. La vida era el Parque México, donde se reunía la comunidad los sábados, los religiosos, entre ellos mi papá. Existía el Parque México, que era la reunión oficial después del templo de toda la comunidad que vivía en la Condesa, la mayoría de la comunidad, no todos, o mucha gente. Y yo creo que era una comunidad más tradicional todavía, más apegada a sus principios. Hoy, con las libertades que hay, bueno, cada vez es un poquito menos, pero la gran labor que están haciendo los directivos de las comunidades actuales hacen que la juventud también empiece a tener más interés en su comunidad. Pero en esos entonces los jóvenes estaban como que también no integrados, pero estaban muy preocupados. Era mucho más activismo, pero no nada más a nivel comunitario, sino en general, ¿no? Yo creo, un poco más de activismo político, un poco más de mentalidad diferente, ¿no? Eran los jóvenes de entonces. Hoy a lo mejor estamos más dispersos en otras cosas. ¿Cómo era usted? Bueno, es que somos más. Yo, como estaba en una organización, bueno, Nada más era el Betar, que además éramos de extrema de derecha. extrema derecha, Jabotinsky, etcétera. Sí, yo era del Betar, éramos muy tradicionalistas también, éramos... Pero no era una institución muy religiosa. ¿Cómo no chocaba con su papá el estar en el Betar? Bueno, yo ya a esa época ya no era yo tan religioso, pero iba al templo, de todas maneras, al Shul de Yucatán, al templo de Yucatán, los sábados en la mañana, al primer minyan, porque ya no se ha completado ya no había minyan para el primero, había dos minyan, uno a las 7 y otro a las 9. Pues como ya no se ha completado el de las 7, yo iba a cubrir el de las 7 de la mañana, y luego pues hacía cierto deporte en el Parque México, y de ahí pues nos íbamos en la tarde a estar en el Betar, que la pasábamos sensacional. El domingo era ir al deportivo, estar con los amigos, estar en el deporte. Yo siempre hice mucho deporte. Yo jugué en el deportivo fútbol, jugué básquetbol. Tenis, me parece. Tenis, después eso fue en mis últimos años. Pero hice todos los deportes. Y creo que estuvo hasta en alguna macabiada o en alguna cosa representando. Bueno, yo estuve en 15 macabiadas. Wow. Y representé también a México en tenis en 2 torneos mundiales, representando a México. Uno fue en Irlanda y otro fue en Brasil. Ahí fui representando a México en el tenis. Y en esos tiempos, como betarí, como joven judío, como activo, ¿cómo era con la sociedad mexicana? Ya me puso Es caras. una muy buena pregunta. La sociedad mexicana nunca, cuando estábamos chavos, chiquitos, pues siempre nos decía judíos, siempre nos trataba de menos, éramos los judíos, o nos veían mal, vamos a llamarle así. Yo creo que ahora nos siguen viendo no tan mal, pero sigue todavía mucha, nada más que ya disfrazan.
En aquella época había menos disfraz. En esta época, en aquella época había más disfraz. Perdón, Sí. había menos disfraz, Menos disfraz. en esa época. Digo, hay una que otra La anécdota forma de de... ofender era, tú eres un pinche judío, es la forma en que nos hablaban los jóvenes. Y nosotros, pues, sabes, nos peleábamos. Sí, hubo una que otra en el Parque México, ahí Así famosas es. enfrentamientos. Así es. E inclusive, con las mismas tuvimos un enfrentamiento con la Shomer, que eran los extrema del otro lado, pero eran cosas diferentes, o sea, con los Goim siempre era diferente. Con los Goim nos trataban mal, la verdad, a los jóvenes, y nosotros nos apartábamos automáticamente. O sea, sabíamos que no éramos bien queridos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Por qué cambió? Porque hoy en día hay mucho menos. Que la cultura, bueno, yo creo que sigue habiendo mucho antisemitismo, eso no hay duda. Disfrazado, pues hay, cuando sale algún problema comunitario judío o cuando hay matazones en Israel, pues siempre sale la gente a defender, no a nosotros, por supuesto. Pero la comunidad también se ha integrado más, eso es importante. En nuestros negocios, pues ya nos integramos más, no nada más. Antes los negocios se hacían, ya no hablo de los jóvenes, hablo de los grandes. ¿Por qué se hacían los negocios entre gente de religión judía? Porque se conocían. Cada quien sabía quién era el malo y quién era el bueno. Entonces yo prefería trabajar, me acuerdo muy bien de mis papás, pues preferían trabajar con el bueno y no con el malo. Claro. Con el que no pagaba, pues no trabajaban. Entonces era un núcleo que se cerraba y que todo el mundo se conocía. Ahora ya hay negocios más grandes, ya no nada más es entre judíos. En aquella época la mayoría de los negocios se cerraba entre paisanos. Ahora ya está más abierto, han crecido las comunidades mucho más. Sigue siendo, todos los judíos no pueden perder su sentimiento, no perdemos nuestro sentimiento. Somos judíos y seremos judíos hasta la muerte. Pero ya tienes más relaciones, ya hay gente con mayor cultura, con mayor preparación, y de momento pues sientes que no hay antisemitismo, es lo que se siente. Pero tú sabes que en el fondo nunca vas a ser bien querido en un país que no te recibe nunca con los brazos abiertos cuando eres judío. Pero yo creo que en México sí nos han acabado recibiendo bien, tenemos muy buena relación con mucha gente. ¿Será una diferencia con otros países del mundo lo que se vive en México? 100%. Ahí estoy, dije algo malo, no fue correcto mi comentario. Lo que te quiero decir, como decía mi papá, yo siempre voto por el PRI porque ellos fueron los que me recibieron, fueron con los que trabajé. Sí. Entonces sí se integraban desde esa época los viejitos que iban a votar, o los papás, uno los veía viejitos, pues votaban porque sabían que el partido que estaba en el poder nunca los había tratado mal, nunca hubo de gobierno, no hubo antisemitismo, sino el antisemitismo era directamente de la gente que en el fondo te veían como judío, no como mexicano. ¿Cree que hoy en día el pueblo de México, la gente en México y todo, reconozcan lo que la comunidad judía aporta al país? Y claro, lo que la comunidad judía ha recibido del país, que es muchísimo, pero hay mucho que se aporta. No hablo en construcción, pero hay en muchos aspectos. No, en todo. Mira, la comunidad judía ¿en qué aporta? En construcción muchísimo. ¿Eso qué representa? Empleos. Muchos empleos para el país. Los empresarios grandes, centros comerciales, todos ellos aportan muchísimo al país porque generan y dan empleo, generan dinero para que la gente pueda vivir mejor, para que la gente se sienta mejor. Entonces, hay una generación muy importante ahorita de empresarios que están invirtiendo en el país y que seguirán invirtiendo. Eso hace pues, que alguna gente reconozca, yo pienso que ya nos tratan de otra manera, ya no es como antes. Pero en el fondo, nunca te olvides de que eres judío, nunca. Y sabes que en el fondo, al final del camino, si se presenta un problema, que ya lo vivieron nuestros antepasados, nosotros vamos a ser los responsables. Claro.
ahorita que se O por lo presentó- menos van a decir que somos los Así responsables. es. Cuando se presentó ahorita recientemente lo de la intifada en Israel, todo ese rollo, pues ahí te diste cuenta que hay mucha gente que no pensabas que era antisemita y que lo señalaba. No antisemita, yo diría más que antisemita, antijudío. Claro. Claro, hay que separar el término porque luego como que se confunde o se revuelve Sí. y todo, y además se revuelve luego el término anti-israelí con antijudío, con Así antisemita y es. se Oye, empieza a hacer una... yo creo que ya hay mucha gente que nos conoce, que sabe que somos gente decente, que damos empleos, que generamos empleo, y esa gente pues posiblemente ya piense mejor de nosotros. Sí, porque además todo el mundo siempre hablan, cuando hablan de los judíos, siempre hablan, si yo tengo un amigo judío, pero él es bueno, o tengo, Ahí es muy está el curioso. ejemplo, así es. Él no es como los demás. Sí, ¿cree que ya se ha borrado un poco eso, el que tanto la gente de la comunidad aportemos y ayudemos? Porque además hay gran cantidad de instituciones de la comunidad que ayudan. Y sabe el gobierno que ayudamos mucho. Sí. Y la gente lo sabe también. ¿Qué hacer para que la gente lo sepa también? ¿Qué tendría que estar haciendo hoy en día la comunidad judía? Que ya estamos muy integrados, que ya tenemos muy buena relación. Y no hablo a nivel gobierno, hablo a nivel general. Somos parte de México y nos sentimos y somos mexicanos. Pero, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Mira, seguir lo que estamos haciendo. Seguir invirtiendo. Seguir teniendo confianza. Seguir dando empleo. Y muchas veces, por ejemplo, pasan películas como de una película extraordinaria que vio mucha gente aquí en México y que me la recomendó inclusive, que fue la Mujer de Oro, que habla precisamente de una señora que vivió en Austria Sí. y que vio todo con los cuadros del pintor muy famoso, sí. que recuperó ella su cuadro, y mucha gente, ahí se ve mucho lo que vivió ella, y mucha gente que no es judía me recomendó la película. Sí, es una muy buena película, realmente, Quiere de todo lo que decir sucede. Que esa gente también ve el otro lado de la moneda. Bueno, acaba de ser la Macabiada en Berlín. Así Años es. después, acaba Ese de es ser... increíble. O sea, en el mismo estadio donde alguna vez Así Hitler es. quiso proclamar su poder, se cantó la Tikva siglos después. Entonces creo que eso es